Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a explicar el ejercicio 4.8 y el 4.19, que es el inciso E. Los integrantes es Manuel Andrade, Yair Moreno y Alondra Armas, su servidora. A ver, vamos a leer esto. En nuestro libro básico de Smith Van Ness, me parece que es la 7ª edición, trabajaremos en el ejercicio 4.8, que nos dice: un método para la elaboración del gas de síntesis, principalmente una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno molecular, es la reformación catalítica del metano con agua a una temperatura elevada y a presión atmosférica. Vemos que aquí nos muestran un pequeño balance de cómo quedaría esta reacción. También nos indican que la única reacción adicional que ocurre con una extensión apreciable es la relación de desplazamiento de gas de agua, por lo que trabajaremos con el reactivo que teníamos hace rato, más la relación de agua en forma de gas. Vemos que nos dan estos reactivos. Ok. Si los reactivos se suministran en proporción de 2 moles de vapor por 1 mol de metano y se proporciona calor al reactor, de modo que los productos alcancen los 1300 grados Kelvin de temperatura, el metano se convierte por completo y la salida de productos contiene 17.4% de mol en porcentaje del mismo monóxido de carbono. Suponiendo que los reactivos se calentaron previamente a 600 grados Kelvin, calcula el requerimiento de calor para el reactor. Bueno, yo de cierta manera no siento que sea tan complicado hasta ahora, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos dice que podemos empezar a calcular? De alguna manera, lo que nosotros necesitamos para poder calcular esto son nuestros diferenciales de entalpía, pero en forma estándar, la forma más básica en la que nosotros podamos trabajarlo, que ya sabemos las condiciones, que es a 25 grados Celsius o 298.15 grados Kelvin. De manera que tendremos que recurrir a un apéndice, más específico el apéndice C de nuestro libro Smith Van Ness, para poder obtener estos valores. Ya sabemos que obtenemos reactivos y productos, sumamos reactivos con -1, productos con número positivo y sumamos. Un ojito solamente para que vean que aquí están cada uno de los compuestos que estamos trabajando. Una vez que ya los tenemos, todos estos, que ya tenemos nuestros diferenciales de entalpía, podemos obtener una tercera reacción con base a estos. Esto también lo ocuparemos. Vemos que es la sumatoria de estos compuestos. De manera que nos queda esto. Ahora, nosotros manejamos ahora 3 reactivos, pero no podemos olvidar que nuestra tercera reacción es dependiente de estas 2. Ahora mismo ocuparemos cualquier par de reacciones, las que nosotros quieramos. No va a afectar en nada a nuestros cálculos, pero convenientemente se podría utilizar la primera y la que obtuvimos de la suma. Así que esas son las que ocuparemos. A la primera le pondremos una A de ecuación número A y a la segunda le pondremos B, que solamente eso pasa. Ahora, nosotros deberemos determinar la fracción o las fracciones mol del metano. ¿Nosotros cómo lo haremos? Bueno, con base para los cálculos se supondrá que el reactor se alimenta con 1 mol de metano y 2 moles de vapor. Si X moles de metano reaccionan en la ecuación A, no sabemos cuántos ni cuáles, pero sabemos que están reaccionando unos, pongámosle X, no sabemos qué valor. Entonces, 1 menos X moles reaccionan en la ecuación B, por lo mismo de que es nuestro reactivo o nuestra sumatoria. Con base a eso nosotros podemos sacar este pequeño sistema de ecuaciones para poder determinar el valor mol. Vemos que la primera está ubicada en la A, que es C. Vemos que solamente hay 1, por lo que solamente pondremos X. Vemos que para el hidrógeno molecular nos encontramos ahora con
Con 3 y 4. Sí, con 3 y 4. Ponemos los 3x que reaccionan con tal acá. Aquí hay 3x moles, porque hay 3 moles aquí, más 4 que reaccionan en la ecuación B, pero no recordemos que entonces 1 menos x moles reaccionan en la B. Entonces aquí ponemos simplemente la sustitución. Haremos lo mismo con el dióxido de carbono, que aquí está, y con el agua. De esto podemos obtener que hay 5 productos mol. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, ya tenemos el total de moles que reaccionan con cada uno de los reactivos. Ya tenemos los números de moles que hay presentes. Podemos darle algebraicamente un valor a X para así poder determinar un valor fijo de moles para el monóxido de carbono. Lo mismo con el resto de ecuaciones. Vemos que aquí obtenemos 5 moles. Basta con que hagamos un pequeño factor que es 5 sobre el número de moles total. Nos entrega un valor estático como este. Solamente basta con que despejemos el 5 para que obtengamos este valor y hagamos lo mismo con el resto de ecuaciones. Una vez que nosotros ya tenemos, estos son los números de moles que reaccionan en nuestra sustancia, en nuestra reacción, perdón. Aquí están, ya expliqué cómo los acabamos de obtener. Y adicionalmente, con esto ya es posible, ya es factible calcularlo, o ya es posible calcular lo que nos piden ya con el número de moles obtenido. Pero adicionalmente nosotros podemos mostrar o podemos presentar con la información que tenemos un diagrama donde se muestra este cambio o esta reacción que nos explica el problema, que nos pide que lo llevemos a 1300 grados Kelvin, pero que antes estuvo sometido a 600. Eso sí se puede hacer y lo podemos determinar relativamente sencillo con esta ecuación. Nuestro diferencial de entalpía sería el diferencial de entalpía de los reactivos más el diferencial de entalpía de forma estándar a 298 grados Kelvin, que es lo que hicimos al principio, más el diferencial de entalpía de los productos, que también ya los tenemos de alguna manera en la parte de arriba. Se verían de esta manera. Nótese cómo nuestro diferencial de entalpía va en aumento conforme a nuestra temperatura, la presión es constante. De 600 a 1300 nótese que hay un aumento. El diferencial de entalpía de los productos va en aumento. De la misma manera que el de los reactivos de alguna manera está descendiendo. Esta línea punteada es la que nos muestra cómo el trayecto que va haciendo según el cambio que nosotros vamos presentando. Recordemos, este es un mol de metano y 2 moles de agua. Con base a esos datos nosotros podemos obtener las fracciones mol de cada uno de los reactivos que participan en esta reacción. Y bueno, para lo que son los cálculos del calor estándar, es necesario que tomemos en cuenta lo que son las reacciones A y B. Dado caso que en la ecuación A va a reaccionar con 0.87 moles de lo que es metano y en lo que es la ecuación B 0.13 moles. Entonces, aquí lo único que se va a hacer para saber el calor estándar es solamente lo que es una multiplicación, una suma y una multiplicación, y es el resultado de realizando dichas operaciones va a ser 200.460 joules. Bueno, para calcular lo que es el cambio de entalpía de los reactivos al ser enfriados de una temperatura de 600 Kelvin a 298.15 Kelvin, vamos a utilizar dos fórmulas, que esta es simplificada y esta ya está un poco más desarrollada. Para saber lo que es el valor de metano y del agua, tenemos que consultar nuestras tablas y pasar lo que es el valor de A, de B y de D, que son los valores que vamos a estar utilizando. Bueno, ya al introducir esos valores con esta fórmula, pues ya nos van a dar el resultado de metano y el del agua. Hay que considerar que la temperatura, como lo había dicho hace rato, va a ser de 298.15, Tau va a ser igual a 2.012 y la temperatura aproximada va a ser de 600 Kelvin. Bueno, ya que tenemos el valor de lo que es metano
Y el del agua, ya sabríamos cuál va a ser el cambio de entalpía de los reactivos. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues ya nada más vamos a multiplicar lo que es el valor de R, o sea, el 8.314, ese lo vamos a ir multiplicando, por ejemplo, por un mol de lo que es metano y por el resultado que habíamos sacado. Después vamos a sumar igual 2 moles de agua por su resultado, y después al último vamos a multiplicar 298.15 menos lo que es la 600 de temperatura de Kelvin, o sea, en este intervalo. Bueno, y después tendríamos un valor de menos 35.529.76 joules. Ahora bien, para lo que es el cambio de entalpía de los productos a medida que son calentados a una temperatura de 298.15 a 1300 Kelvin, se calcula pues de manera similar, y igual, o sea, utilizando esta fórmula, también tomando en cuenta que pues tenemos que tener en cuenta el valor de A, de B y de D, y vamos a introducir igual la misma fórmula para cada uno de los productos. Ya después también hay que tomar en cuenta que vamos a estar trabajando a una temperatura de 298 Kelvin, tomando en cuenta que el Tao esta vez va a ser de 4.360 y una temperatura aproximada de 1300. Como tal, entonces el cambio de entalpía de los productos va a ser, bueno, haciendo las operaciones, va a ser un valor de 161.943.98 joules. Para tener el cambio de entalpía delta de H, ya nada más vamos a sumar el valor de calor estándar, o sea, 200.460 joules, más el resultado del cambio de entalpía del reactivo, de los reactivos, que es el de menos 35.529.76 joules, y por último el del cambio de entalpía de los productos, que es el de 161.943.98 joules. Ya cuando sumamos eso, ya obtenemos un valor de 326.874.22 joules. Entonces, como conclusión, el proceso es de tipo del tipo de flujo estable, para el cual el trabajo de S, delta de Z y delta de U al cuadrado entre 2 se suponen insignificantes. Así, el calor va a ser igual al cambio de entalpía delta de H, que esto es igual a 326.874.22 joules. Y bueno, hay que tomar en cuenta que este resultado está basado en una alimentación de 1 mol de metano del reactor. Y eso es todo. Bueno, el siguiente ejercicio es el 4.19, el inciso E, que es calcular la temperatura máxima de temperatura teórica de flama. Bueno, y dice que el 50% de exceso de aire precalentado a 500 grados Celsius. Bueno, comenzamos sacando el delta H de la reacción, que es esto, y nos da ese valor, menos 132.000, no, 1.323.164. Después de esto, como nos dice que lo que entra está precalentado, no se puede, esto no se puede hacer directamente, ya que el valor estándar para que se pueda hacer esto es a 298.15 Kelvin, y esto está a mayor que este valor. Entonces lo que se tiene que hacer es primero en los compuestos, ya que son los que entran a la temperatura más alta, sacar sus números de moles que entran, su
delta H, sus capacidades caloríficas y por último se saca el CPR de cada uno. Se saca el CPR de C2H4 y de O2. Después de esto, ya que tenemos eso, la temperatura que nos está dando, que es 500 grados Celsius, se cambia a temperatura en Kelvin y esto da como 773.15. Y lo que se hace para sacar el delta H es con esta ecuación, que es la sumatoria de los moles por el CPI de lo que entra. Esto lo multiplicamos por 298.15 menos la temperatura a la que está entrando los reactivos, y esto sería 773.15 y nos daría un valor de menos 62.904.65. Después de eso nos vamos a la siguiente tabla, que es los moles que salen de cada uno. De C2H4 sale 1, de O2 sale 1.5, de CO2 salen 2, H2 solo salen 2 y de N2, como no reacciona, se quedan con los 16.9285. Después de esto ocupamos esta fórmula que es para sacar Cp sobre R. Bueno, aquí ponemos las temperaturas aproximadas, el valor de tau, Cp sobre R, RCP sobre R y la T calculada, y así vamos metiendo fórmulas hasta llegar a un valor, y el valor que nosotros nos da como la temperatura es 2282.5.